por la maestra Jennifer Reyes. Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, lavó mi pecado. Como cada mañana, confiado, porque sé que me ama y que con su manto perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Redentor, a ti te entrego hoy el corazón. Volví a Jesús con mi llanto y Él me secó con su manto. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, sanó mi pecado. Volví como cada mañana, confiado, porque sé que me ama y que con su manto perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Redentor, a ti te entrego hoy el corazón. A ti te entrego hoy el corazón. A ti te entrego el corazón. Muy buenas tardes. Gracias a Dios nuevamente por la oportunidad y el privilegio que nos da de estar ante su presencia. Y sobre todo con cada uno de ustedes que nos acompañan día a día con las transmisiones de los mensajes de esta semana. ¿Sí? En estos momentos vamos a tener un especial por nuestro hermano Carlos y su hija Jocelyn. Después vamos a tener el canto tema, pero lo más importante es que al terminar estas alabanzas vamos a tener los momentos de oración, donde ahí en los números que están apareciendo, por favor, pedimos que escribas, mandes un mensaje, si tienes alguna petición, algún motivo de gratitud, puedes enviárnoslos. Con gusto vamos a conectarnos con la fuente divina de poder que es Cristo Jesús. Sigamos disfrutando del programa. Dios les bendiga.
sin hallar una pronta solución. Caminar sumergido en las tinieblas, confundido y angustiado el corazón. Necesito de un poder que me transforme, que restaure a este pobre pecador, que dé vida a mi alma tribulada y me liberte de las cadenas del error. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Hoy proclamo con corazón gozoso lo que hizo mi amado Salvador. En las horas más oscuras de mi vida me alcanzó con su poder transformador. Soy testigo del poder de la esperanza, la esperanza que restaura el corazón, que da consuelo y ánimo al cansado, la esperanza que te hace vencedor. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Es Jesús el poder y la esperanza. Es Jesús tu única solución. Es Jesús quien perdona tu pasado. Es Jesús quien te ofrece salvación. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay Muy bien, amén. Gloria a Dios por este precioso mensaje de nuestro canto tema. Vamos a orar y en esta tarde tenemos, gracias a Dios, tenemos muchos motivos de gratitud, pero también tenemos algunas peticiones. Número uno, el pueblo de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Tecate está pidiendo por las campañas y de manera especial quiero decirles, amigos y hermanos que me escuchan, que no solamente Tecate está transmitiendo campañas, hay 15 iglesias en toda la ciudad de Tijuana, incluyendo Rosarito y también Tecate. Así que vamos a orar por las transmisiones y las campañas para que Dios, a través de su Santo Espíritu,
utilice con poder a cada uno de nuestros compañeros pastores. Pero también vamos a orar por sus familias. Todas las familias se han quedado en casa. Así que vamos a orar por sus esposas, por sus hijos que los están siguiendo también a través de las diferentes redes sociales. También vamos a orar por la salud. Y para nuestros amigos que tal vez no conocen un poquito la estructura de la Iglesia Adventista, aquí en la ciudad de Tecate contamos con un colegio, el Colegio Fernando Montes de Oca, para el cual también vamos a orar en esta tarde por el colegio, por todos y cada uno de los maestros, los docentes, pero también de manera muy importante por los padres de familia y alumnos del Colegio Fernando Montes de Oca. También vamos a orar por la salud. Hay muchas peticiones de salud, y tanto físicas como emocionales, y vamos a orar para que Dios dé fortaleza a aquellas familias y hermanos que sabemos muy bien, no vamos a decir los nombres, quienes han perdido seres queridos en estos tiempos. Así que yo, de pie, ustedes ahí sentados, acostados probablemente o de pie, voy a pedir que con reverencia nos acompañen, inclinando el rostro, cerrando nuestros ojos para orar. Oremos. Padre, en esta tarde, agradecidos estamos contigo por el maravilloso don que nos das de tener vida y salud. De manera especial, ponemos en tus manos a todos y cada uno de los pastores que están haciendo uso de tu palabra en los diferentes templos de la Iglesia Adventista, tanto en Tecate, Rosarito y Tijuana. Te pedimos por sus esposas, por sus hijos, por todas sus familias que se han quedado en casa. Oramos también de manera muy especial, oh Dios, por los familiares y compañeros administradores de nuestro campo de la Asociación de Baja California. Te pedimos por las familias de la iglesia, todas y cada una de las familias que componen este gran distrito de Tecate, desde La Rumorosa hasta la ciudad de Tecate y desde Tecate hasta el Valle de las Palmas, pasando por Cerro Azul. Todos y cada uno de esos ejidos, oh Dios, hay hijos e hijas tuyas que están escuchando tu palabra. Hay amigos que también están viéndonos y escuchando tu palabra. Oramos por cada una de sus necesidades de manera muy particular. Y también, oh Padre, de manera especial, en tus manos ponemos a cada uno de los que han perdido algún ser querido. Que tu divino poder, tu bálsamo consolador, dé paz y esperanza a los corazones quebrantados por la pérdida de un ser querido. Oramos también, oh Dios, por todos y cada uno de los maestros de nuestro colegio Fernando Montes de Oca. Pedimos por cada uno de ellos, oh Padre, donde quiera estén, que están dando clases a través en línea. También oramos por los alumnos, oh Padre, y por los padres de familia de nuestro colegio. Oramos también, oh Dios, por los que nos están siguiendo también allá desde Tennessee en carretera, por aquellos que están en diferentes lugares fuera de esta pequeña ciudad de Tecate. Tú seas con cada uno de ellos, oh Dios, y que tu divino poder y tu grande amor se posesionen en sus vidas. Que les ayudes, oh Padre, a tener paz, consuelo y esperanza. Y si hay alguien que está pasando por algún momento difícil de querer tomar alguna decisión, oramos y rogamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu le anime a tomar la mejor decisión de entregar su vida, no mañana, sino hoy mismo. Lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, ha llegado el momento de la salud. Así como cada día hemos visto un video que nos enseña algo sobre la salud, en este momento vamos a ver un video que nos va a hablar acerca del ejercicio. Vamos a verlo.
Cuando realizamos ejercicio, hacemos que el corazón se vuelva más eficiente. Se aumenta el ritmo respiratorio, con lo que la sangre puede llevar más oxígeno al cerebro. Además, se queman calorías y se combate la obesidad. Por eso es necesario practicar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día. Hacer ejercicio es un hábito fácil de adquirir. Existen deportes y actividades físicas para todos los gustos, espacios y edades. No tienes que invertir mucho y recibirás grandes beneficios. Busca la manera de mantenerte activo. No uses tanto el auto ni el elevador. El tiempo que inviertas haciendo ejercicio lo verás en ganancias con una mejor calidad de vida y menores riesgos de sufrir diferentes enfermedades. Los mejores momentos para ejercitarte son las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. No olvides hacer ejercicios de calentamiento y complementarlo con una alimentación balanceada. Muy bien, hermanos, ha llegado el momento central de nuestra transmisión. Ha llegado el momento de compartir la palabra de Dios, así que queremos invitarles a cada uno de ustedes allá en su casa para que puedan buscar en la palabra de Dios el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, el versículo 7. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 7. Lucas 18, 7. Y dice así: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Con estas palabras damos la bienvenida a nuestro orador de esta tarde, el pastor Juan Carlos Leiva. Para él es su tiempo en este momento. Bienvenido, pastor. Gracias. Gracias, hermana Jocelyn, pastor Ulises, y a todo el equipo técnico que está aquí, al profe Rafa, el hermano Alan, el hermano Alex, Alfredo también. Sin duda es un gran trabajo el que realizan previo para que todo esto salga bien con el favor de Dios. Y gracias a ustedes, hermanos, por conectarse una vez más. Sin duda vamos a ser bendecidos por el estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Voy a invitarles a inclinar el rostro para orar antes de abrir la Biblia. Oremos. Padre Santo, vamos a estudiar tu palabra y suplicamos una vez más con humildad que nos bendigas, que nos dirijas en este estudio, que nos hables con fuerza a nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos enternezca y nos haga sensibles a tu voz, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia, por favor. Hoy vamos a tener un tema, ¿cómo llamarle? Doctrinal. Muy conocido para todos, pero va a ser un repaso que nos debe llevar a la reflexión. El versículo que leyó nuestra hermana Jocelyn, bueno, ahorita vamos a regresar a él, pero primero les invito a ir al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22. Vamos a Mateo 21, 22, por favor. Dice así, Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Esta, hermanos queridos, es una bendita esperanza que está en la palabra de Dios, que nos dice que si nosotros creemos en el poder de Dios y oramos, le pedimos en oración, dice que lo vamos a recibir. Vamos ahora ahí mismo en el libro de Mateo, un poquito atrás, a Mateo 18, 19.
Vamos a buscar el capítulo 18, versículo 19. Dice así. Mateo 18, 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La primera promesa decía: y todo lo que pidieras en oración creyendo lo vas a recibir. Y esta promesa dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra sobre qué necesidad tenemos, qué pedirle a Dios, dice la Biblia que nuestro Padre que está en los cielos nos lo va a conceder. ¿Se imaginan entonces si la promesa dice que si tan solo dos personas se ponen de acuerdo sobre qué pedir en oración, nuestro Dios le va a conceder? Es como si yo le dijera al pastor José Ulises: Pastor Ulises, tengo este problema, esta necesidad, ayúdame a orar por eso. Y él ora en su casa, yo oro en la mía, pero estamos puestos de acuerdo. La Biblia dice, la promesa esta maravillosa dice que nuestro Padre que está en los cielos, como estamos dos de acuerdo, nos lo va a conceder. Ahora, si la promesa pide solamente a dos de acuerdo, imagínense que en lugar de dos, fuéramos 5 personas que estamos de acuerdo, pidiendo en oración. ¿O qué tal si no somos 5, sino que es toda una iglesia pidiendo en acuerdo por una necesidad, pidiendo por la presencia del Espíritu Santo? O toda la iglesia, todo el distrito de Tecate, por ejemplo, pidiendo por la salud de uno de sus miembros. La promesa dice que nuestro Padre con 2 nos va a escuchar, ¿cuánto más con 100, 200 o más personas? Ahora, hermanos, nos queda claro entonces que debemos orar siempre, que debemos pedirle a nuestro Dios, que debemos hacerlo con fe, que debemos creer que Él nos escucha y nos puede responder. Pero debemos tomar en cuenta algo también. En el mundo en el que vivimos, actualmente todo es de forma rápida o inmediata. Si vamos a comer, queremos que la comida esté rápido, lista y caliente. Una vez me tocó ver a una persona que iba a calentar su comida en un horno de microondas. Y dijo: ¿cómo se tarda esto? ¿Cuánto le pusiste? Le dije: 1 minuto. Y estaba desesperado simplemente por 1 minuto para que saliera la comida. Nosotros vivimos en un mundo en el cual andamos a las carreras. Ahora se nos ha bajado ese nivel de carreras por lo que estamos viviendo, pero a veces con Dios también queremos que Él haga todo a nuestro tiempo o a nuestro ritmo y queremos que nos responda de inmediato. Le pedimos algo y queremos que inmediatamente la oración sea contestada, y si no lo es, en 2, 3 días probablemente dejamos de orar porque creemos que ya no va a ser contestada. Pero tenemos que ver en la Biblia que nuestro Dios escucha las oraciones y tiene 2 tiempos para contestar. A veces contesta rápido y vamos a decir de manera inmediata en algunos casos. Pero en otros casos escucha la oración y se tarda en contestar. ¿Pueden pensar en algún ejemplo en el cual Dios se tardó en contestar? Más bien, contestó rápido primero. A ver, piensen en algún ejemplo bíblico en el cual Dios contestó de forma rápida. A ver, los que están aquí en la iglesia, ¿se les viene alguien a la mente? Cuando Jesús ordenó a la tempestad, a la tormenta que se calmara, eso fue de forma inmediata, correcto. ¿Alguna otra que se les venga a la mente? O pónganla ahí en el Face si ustedes tienen alguna a la mente que se les viene de cómo Dios contestó una oración de forma inmediata. Regularmente cuando hacía un milagro, cuando un enfermo le pedía a Jesús, sáname, Él lo hacía, lo tocaba, un leproso por ejemplo, o cuando ponía lodo en los ojos de un ciego, el milagro sucedía de forma inmediata. Pero miren, ¿se les viene otro a la mente que no fue Jesús directamente en los evangelios? La oración de Saulo, aunque tardó 3 días. ¿3 días será mucho o poco tiempo? A ver. Depende de lo que está viviendo uno, ¿verdad? Realmente. Pero miren,
Vamos al libro de Génesis, capítulo 24. Miren, en este capítulo 24, la historia nos dice que Abraham envió a su siervo Eliezer a conseguir una esposa para su hijo Isaac. Esta tarea, esta misión que se le había encomendado a Eliezer era muy complicada, era muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que iba a traer él era una esposa para el hijo de su amo. Imagínense si él se equivocaba y le traía una esposa que con el paso del tiempo resultara que no era una buena opción. Algunos a lo mejor hasta le iban a querer echar la culpa. De manera que el relato bíblico dice que Eliezer hizo una oración a Dios. Vamos al versículo 14, estamos en el capítulo 24, 14 de Génesis, y dice así: sea pues que la doncella quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Es decir, Eliezer dejó la misión, dejó la decisión a Dios. Señor, no sé cuál elegir, pero a la que yo le pida agua y me dé y además le ofrezca a mis camellos, yo voy a tomar eso como que esa es la dama que tú has elegido para que sea la esposa del hijo de mi amo. Y miren lo que dice el versículo 15. Y aconteció que antes que él acabara de hablar, es decir, estaba orando todavía, pero antes que él terminara de hablar, dice el versículo, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y ustedes conocen el resto de la historia. Eliezer le pidió agua a Rebeca, ella le dio agua y le ofreció para sus camellos. La historia dice que ella metió y sacó el cántaro cuantas veces fue necesario hasta que los camellos quedaron saciados de su sed. Entonces ella fue la elegida, Rebeca, para ser la esposa del hijo de su amo, que se llamaba Isaac. ¿Pueden pensar en algún otro ejemplo en el cual Dios respondió así de forma rápida a una oración? Oh, es verdad, Blanquita Navarro nos pone ahí que cuando Josué oró y le dijo, sol detente en Gabaón, el sol se detuvo inmediatamente. Y hay un versículo hermosísimo ahí en el libro de Josué que dice que nunca hubo un día, ni antes ni después, que aquel día en el cual Dios obedeció, dice así, a la voz de un hombre. Qué maravilloso, ¿no? Obedeció a la voz de un hombre. ¿Alguien puso algún otro ejemplo o es el único? ¿Qué puso Toñita? A ver. Elías, exactamente, cuando oró frente a todos los profetas falsos, los profetas de Baal, oró para que descendiera fuego del cielo y la respuesta fue también rápida, fue inmediata. Muchas gracias. Miren, vamos al libro de Daniel, por favor. Cuando Pablo, exacto, lo mencionaron aquí, a los 3 días recobró la vista. Vamos al libro de Daniel, por favor. Capítulo 9. Voy a apresurarle porque el tiempo vuela. Daniel capítulo 9, versículo 23. Les pongo el contexto de este versículo. Aquí en el capítulo 9, Daniel, el profeta Daniel, se pone a orar porque había tenido una visión que no había comprendido y se puso a orar, a pedirle a Dios que le enseñara el significado de la visión. Daniel 9, 23 dice, las palabras del ángel Gabriel, dice así: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Imagínense nada más que está orando el profeta Daniel. Después de un tiempo se le aparece el ángel Gabriel y le dice: Daniel, al principio de tus ruegos, en cuanto empezaste a orar, se me dio la orden de que viniera a explicarte la visión, porque tú eres muy amado. Ahora, hermanos queridos,
Hay muchos ejemplos, algunos de ustedes ya los han mencionado, en los cuales Dios ha respondido la oración de algunos seres humanos de forma rápida e inmediata. Y aquí acabamos de ver dos casos en los cuales estaban todavía orando estas personas, aún estaban hablando, aún estaban en oración, cuando ya venía la respuesta de parte de Dios, ya venía en camino. Qué maravilloso, ¿no? Y qué bonito se siente cuando nosotros recibimos esta clase de manifestaciones de amor de Dios hacia nosotros, cuando le pedimos algo y Él nos responde de forma rápida. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando oramos y parece que no hay respuesta aparente de parte de Dios? Hay personas que han durado meses orando por una misma petición, a veces se cansan y dejan de orar, a veces duran años algunos. He sabido de historias de esposas que han orado por años completos por sus esposos para que acepten a Jesús en su corazón, y después de años esto sucede. Pero miren, vamos a ver dos casos en la Biblia en los cuales Dios se tardó en contestar a la oración de estas personas. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Voy a hablar un poco rápido para avanzar. Está bien, primero de Samuel 1:1 capítulo 1 del 1 en adelante, primero de Samuel. Correcto. Dice así: hubo un varón de Ramataim de Sofim del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Voy a hacer un paréntesis aquí. Algunos se preguntan, a ver, ¿cómo que tenía dos mujeres? Si era un hombre, si Elcana era del pueblo de Dios, era de la tribu especial de Dios, ¿y por qué tenía dos esposas? Se han preguntado algunos. El libro de Patriarcas y Profetas dice que la poligamia se había practicado tanto entre los países extranjeros que poco a poco fue llegando al pueblo de Dios, al grado de que el pueblo de Dios empezó a practicar la poligamia y se acostumbró a ella. Dice la hermana White que ellos estaban tan acostumbrados a la poligamia que dejaron de verlo como algo malo, es decir, como que en estos tiempos ellos no sentían que estaban desobedeciendo a Dios. Pero la historia bíblica nos muestra en muchas historias, en muchos pasajes, que la poligamia jamás estuvo dentro de los planes de Dios. De paso, en la actualidad todavía se practica la poligamia en algunos de aquellos países. Una vez visité a una familia en su hogar y me llamó la atención. Les voy a contar esto rapidito para que se den idea cómo es que esto se practica hasta nuestros días, así como en el tiempo bíblico. Visité a una familia en su hogar y allí estaba un joven, un hermano, un señor, que había sido poco tiempo atrás soldado de Estados Unidos y había ido a servir allá en Afganistán, donde todavía se practica la poligamia. Y a mí me interesó mucho que él había estado allá y empecé a hacerle preguntas. Y él me platicó algo con respecto a esto que me llamó mucho la atención. Me dijo, sí, pastor, allá se practica la poligamia, pero un hombre puede tener hasta 4 esposas solamente. 5 o 6 ya no, máximo 4, me dijo él. Pero para tener una segunda, tercera o hasta cuarta esposa, debe demostrar el hombre que tiene cómo mantenerlas a la siguiente esposa. Es decir, si tiene una esposa y quiere adquirir una segunda, debe demostrar al gobierno que puede sostener a una segunda. O si tiene 2 y quiere una tercera, debe demostrarle también. Y me contó una historia. Su mamá le dijo, hasta me veo tentado a darles los nombres. Su mamá, la hermana Rosy, le dijo, Alfonso, la hermana Rosy Espejo le dijo, Alfonso, cuéntale al pastor la historia que me contaste. Oh, sí, dijo, y se rió.
Dice que andaban ellos, los soldados, un grupito de soldados, y siempre traían un traductor con ellos. Y dice que andaban en la calle, por ahí en el centro de alguna ciudad de aquel país. Y en la calle vieron una escena en la cual estaba un hombre, estaba un señor con dos damas. Y como ellos hablaban en su idioma, me contó Alfonso que ellos pues no entendían lo que estaban diciendo, pero era evidente por su lenguaje, ¿cómo se dice?, corporal, por sus movimientos y sus acciones, era evidente que las dos mujeres estaban unidas en contra del hombre. Entonces dice que a ellos les surgió la duda, oye, están dando show estos aquí, ¿qué será? ¿Por qué estarán reclamándole? A lo mejor hay problema entre las dos mujeres con el hombre, dijeron. Total que le pidieron al traductor que se acercara un poco para escuchar qué es lo que estaba pasando. Y en efecto, me contó Alfonso que el traductor se acercó, escuchó y ya que supo de qué se trataba el asunto, regresó a contarles, pero dice que cuando venía el traductor venía riéndose y les dijo, a ver muchachos, ¿saben por qué es el pleito? ¿Por qué? Le dijeron. Las dos señoras son esposas del Señor, le dijeron. Las dos son esposas y están discutiendo con él, ¿saben por qué? ¿Por qué? Le preguntaron. Porque las dos esposas le están diciendo a su marido que ya basta de vivir así. Entonces, pues uno se imagina qué cosa, que decídete ya por una, ¿no? Pero no, le estaban diciendo ya basta de vivir así. Necesitas conseguirte una tercera esposa porque son muchos los quehaceres para nosotras dos nada más. Consíguete otra esposa para que seamos tres y podamos repartir todo el quehacer entre tres. Imagínense nada más que en aquel país eso es tan normal. Ahora el pobre hombre no quería tener una tercera esposa y las dos esposas le estaban pidiendo que tomara una tercera. Esto es para que nos demos idea de cómo, de acuerdo a las costumbres, las cosas llegan a verse normal. Acá en el país donde nosotros vivimos, por las costumbres en las cuales se nos ha educado, eso es algo pues impensable, ¿no? Que la propia esposa le diga, a ver, fulano, iba a decir un nombre, pero no, de ejemplo, a ver fulano, consíguete otra esposa para que nos ayudemos entre las dos. Eso es impensable aquí. Pero esta práctica de la poligamia había sido tan común aún entre el pueblo de Dios que llegó a verse como algo normal. Por eso dice el versículo 2 que Elcana tenía dos mujeres, una era Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Les voy a hacer otra pregunta, hermanos. Penina y Ana eran las dos esposas. ¿Cuál de las dos creen que fue la primera esposa de Elcana? ¿Quién creen que fue la primera esposa? Ana, Penina. Ana, aquí está dividido entre Ana y Penina. Patriarcas y Profetas dice que la primera esposa de Elcana fue Ana. Ana se casó con Ana porque la amaba, pero ¿qué sucedió? Que empezó a pasar el tiempo y no quedaba embarazada, no venía un hijo. Entonces ellos comprendieron, Ana no puede tener hijos. Y entonces al no poder tener hijos, Elcana tomó una segunda esposa que fue Penina, la cual sí le dio hijos. Y sigue diciendo la historia en el versículo 3, que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjense, qué interesante es este dato. Llegaba el momento del sacrificio y le daba una parte a Penina, y a cada hijo, a cada hija con Penina, le daba su parte para adorar, para el sacrificio. Pero cuando llegaba el turno de darle algo a Ana, le daba su parte
y le daba más. Y nuevamente Patriarcas y Profetas nos explica por qué le daba más a Ana. ¿Saben por qué? Porque de manera simbólica el Cana le estaba diciendo a Ana: Ana, aquí está tu parte y aquí está otra parte especial. Aunque no me has dado hijos, aunque no tenemos hijos tú y yo, pero yo te amo tanto que está tu parte y aquí está otra, como si fuera esta otra parte la de nuestros hijos. Eso es lo que quería decirle el Cana a Ana. Le estaba diciendo: te amo, te quiero, aunque no tengamos hijos. Pero miren nada más, versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el versículo 8 dice: y el Cana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Miren, cada año era la misma historia. Era un momento triste para Ana. ¿Por qué? Porque al ver cómo Penina y todos sus hijos recibían la parte para participar del sacrificio, y ella recibía una parte especial, digamos una parte doble, la otra esposa se molestaba. Aún teniendo hijos, sentía celos de Ana, porque veía cómo el Cana la amaba y le daba una parte especial. De manera que Penina, dice la Biblia, que la irritaba, la hacía sentir mal, la entristecía. Imagínense que le decía: eres una mujer inútil, eres una mujer que no sirve como mujer porque no puede tener hijos. Mira todos los hijos que tengo yo. Algo has de haber hecho y Dios te maldijo y por eso no te ha concedido hijos. Y así cada año la hacía sentir mal, la hacía sentir menos. Y cuando el Cana veía a su esposa Ana que estaba triste, le decía: Ana, ¿por qué estás triste? ¿Qué no te soy yo mejor que 10 hijos? Ahora, esta pregunta puede sonar un poquito egoísta si lo tomamos del punto de que: oye, pues mírame, ¿qué no estoy mejor yo? No te soy yo mejor que 10 hijos. Pero realmente no hay egoísmo aquí en el Cana, porque el Cana le estaba diciendo: Ana, yo te amo, te trato como una reina, te trato como si me hubieras dado 10 hijos. Entonces, sé feliz con todo esto. Él trataba de consolarla, ¿no? A su manera. Pero miren ahora lo que dice el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pregunta difícil, hermanos. ¿Cuántos años creen hasta este momento de la historia que tenía de casados Ana con el Cana? ¿Cuántos años se imaginan? A ver, si se casaron, pasó el tiempo y no pudieron tener hijos, el Cana tomó otra esposa. Leímos en el versículo 4 que daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas. Si dice hijos e hijas, ¿cuántos hijos varones tenía con Penina? ¿Cuántos tenía? Si dice hijos, tenía por lo menos 2. Ya para hablar en plural, mínimo 2. Hijos e hijas. ¿Qué quiere decir entonces? Que por lo menos tenía 2 hijos con Penina y 2 hijas. Entonces fácilmente, así bajita la mano, hermanos, estamos hablando de un mínimo de unos 10 años que ya habían pasado desde que ellos estaban casados. Ahora, 10, 20 años quizás, que Ana había tenido siempre la misma petición: Señor, concédeme tener un hijo, quiero ser madre, quiero tener un hijo, Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no se lo concedió?
¿Por qué no le dio un hijo al primer, al segundo o al tercer año de casados? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la historia bíblica nos va a demostrar que Dios tenía un plan sumamente especial para el hijo que iban a nacer de Ana y Elcana. Era un plan tan especial en el cual Ana debía estar preparada. Por eso dice el versículo 11, el cual leímos, que Ana derramó su alma ante el Señor, empezó a llorar y le dijo a Dios: Señor, te ruego que me concedas tener un hijo, hombre, le dijo. Quiero un hijo varón. ¿Por qué pidió un varón? Porque quería dedicarlo al servicio de Dios. Y en este tiempo, para que estuviera al servicio de Dios, tenía que ser varón. Por eso le dice: Señor, concédeme tener un hijo y que sea varón. Y si me lo concedes, lo voy a dedicar todos los días de su vida a tu servicio, le dijo Ana. Ahora, ¿por qué se tardó Dios en contestar esta oración? ¿Por qué? Ya dijimos que porque el hijo que iba a nacer de Ana iba a ser un hijo muy especial. Porque ese niño que iba a nacer de Ana, Dios lo había designado, lo había escogido para ser un hombre que tuviera una misión triple. ¿Cuál era esa misión triple? Iba a ser juez, profeta y sacerdote del pueblo de Dios. Fíjense lo que iba a hacer. Iba a ser juez, profeta y sacerdote del pueblo de Dios. De manera que Dios necesitaba una mujer completamente consagrada a Él para que educara a la clase de hombre que Dios necesitaba. ¿Qué hubiera pasado si Ana hubiera quedado embarazada al segundo o tercer año de casada? ¿Qué hubiera pensado ella? Pues ya me casé, ya quedé embarazada, qué bueno, ya voy a tener un niño. Pero ¿lo hubiera dedicado al servicio a Dios? ¿Lo hubiera educado pensando que iba a ser un siervo de Dios? Muy probablemente no. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que los años de espera, los años de tardanza en que Dios no le respondía al quedar embarazada, hicieron entonces que Ana derramara su alma ante Dios, como está en el versículo 11, e hicieron que entonces Ana le dijera a Dios: Señor, si me das este hijo, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida a tu servicio. Y vamos a saltar rápidamente, al versículo 19. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó de ella, no quiere decir que se le había olvidado. Lo que quiere decir es que llegó el tiempo indicado. También lo dice, por ejemplo, cuando estaba Noé y su familia en el arca. Y dice la Biblia: y Jehová se acordó de Noé y su familia. ¿Ustedes creen que se les había olvidado? No, más bien llegó el tiempo indicado en el cual ya debían salir del arca. Dice el capítulo 2, versículo 21, dice así: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Es decir, después Dios le dio más hijos a Ana, pero la Biblia nos aclara de forma específica que había uno que era especial, que crecía delante de Jehová, y ese fue Samuel. Y quienes conocen la vida de Samuel, yo les pregunto ahora, hermanos, ¿se cumplió en Samuel, en el profeta, en el sacerdote, en el juez de Israel, Samuel, se cumplió el propósito de Dios en él, sí o no? Claro que sí, porque no encontramos falla alguna en el profeta Samuel. Siempre un hombre de rectitud, un hombre consagrado, un siervo de Dios dispuesto a enfrentar inclusive el peligro cuando tenía que ir con el rey Saúl a darle un mensaje negativo. Samuel cumplió el propósito. Entonces, Dios se tardó en contestar esta oración, pero lo hizo con un propósito muy especial. Vamos ahora al libro de Lucas con nuestra segunda historia y última de esta tarde.
Vamos al libro de Lucas capítulo 1. Aquí hay una historia que tiene algunas similitudes, pero me gusta mucho esta historia porque nos da unos datos bien interesantes. Lucas capítulo 1, versículo 5, dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjense, este es un dato bien interesante, el del versículo 6, porque alguien puede decir, es que Dios no le concede su oración porque anda mal. Es que anda pecando, por eso Dios no le concede lo que le pide. Pero aquí nos habla que ellos andaban delante de Dios, eran personas temerosas de Dios, pero aún así su oración no era ¿qué? No era contestada. Versículo 7 dice, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril, y ahora dice, y ambos eran ya de edad avanzada. Tampoco tenían hijo, y nos da un dato bien interesante, que ambos eran de edad avanzada. Les pregunto, ¿cuántos años, hermanos, es edad avanzada? Pónganlo ahí en el chat, a ver, ¿cuántos años creen ustedes que ya es edad avanzada? Y avanzada podríamos decir, avanzada para tener hijos. ¿Cuántos años será? ¿Cuántos años son edad avanzada? 30 años es edad avanzada. No, claro que no, ¿verdad? 40 años es edad avanzada. Mis hijos, ahora que cumplí 41 años, ya estás viejito, papá, me dijo uno de ellos. Claro, todo es relativo, ¿no? Si ellos están chiquitos, a alguien de 40, pues lo ven como que no, hombre, 40 son muchos. Pero 40 años, pues no. Está madurito ya uno, pero no es edad avanzada, así que qué bruto. ¿Cuánto? 50 años será edad avanzada. A ver, una mujer puede tener hijos a los 40. Sí, aunque ya hay un poco de riesgo. 50 años será edad avanzada. Ya se complica más la situación. Sin embargo, todavía por allí sale uno que otro caso de repente ahí de alguna mujer que a los 50 se convierte en madre. Recuerdo una vez en Rancho Escondido que me tocó dirigir los bautismos ahí en la alberca. El pastor Ulises se metió a la alberca y a mí me tocó orar e irlos pasando. Y estaba una señora que se iba a bautizar y empezamos a platicar ahí mientras esperaba. Y me dijo, pastor, ¿y qué cree? Me voy a bautizar con la gran bendición de que voy a ser madre. Y yo la vi, pero la vi madurita de edad. La vi de edad avanzada, vamos a decir ahora sí. Y no me quedé con las ganas. A veces soy muy, no a veces, nos sale lo sonorense, lo imprudentes. Y no me quedé con las ganas y le dije, hermana, ¿y cuántos años tiene? Le dije. Tengo 52, me dijo. Yo creo que me vio la cara y me dijo, ¿y sabe qué, pastor? Y voy a tener 3, vienen 3. Yo me quedé muy sorprendido con esa historia. Pero 50 años ya es edad avanzada para convertirse en madre. Sin embargo, todavía sucede por ahí. Algunos casos, no muchos, pero sucede. Bien, ¿cuánto es edad avanzada? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos pusieron aquí? Hombre, para los varones, no, para las damas, aunque dice que ambos eran de edad avanzada. ¿Cuántos pusieron acá? 80. Miren, 60 años ya es una edad avanzada. De 60 para arriba, fácil, 70 años. Pues la Biblia dice que Zacarías y Elisabet eran de edad avanzada, lo cual nos deja claro entonces que ya estaban ancianos, vamos a decirlo. Ya no podían tener hijos. Ya ni siquiera oraban, yo creo, por un hijo porque físicamente ellos sabían que no podían tenerlo. El profe Chente pone que 90, 65 pone Toñita ahí. Ahora, dice el versículo 8,
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se asustó Zacarías al verle y le sobrevino temor. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Imagínense nada más, está Zacarías, que había tenido el gran privilegio de ofrecer el incienso, y mientras está allí, de repente se le aparece un ángel. Al verlo, Zacarías se asusta y el ángel le dice: no, Zacarías, no tengas miedo, vengo a darte una buena noticia. Y le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Y yo me imagino que Zacarías ha de haber pensado, pues ¿cuál oración? ¿Qué oración ha sido escuchada? Porque ellos con edad avanzada, siendo ya ancianos, no han de haber pensado ya que todavía podían tener hijos. Por eso el ángel le aclara: tu oración ha sido escuchada, vas a tener un hijo. Tú y Elisabet van a tener un hijo y le van a poner por nombre Juan. Ahora, me llama la atención las palabras del ángel que le dice: tu oración ha sido escuchada. ¿Cuándo había sido escuchada, hermanos? Esa mañana, a lo mejor ni se había orado por eso. ¿Saben cuándo había sido escuchada? 30, 40 años atrás o más, cuando ellos oraron por primera vez, cuando sintieron que el embarazo no se daba y empezaron a orar: Señor, por favor, concédenos tener un hijo. Desde esa primera vez que oraron, Dios había escuchado esa oración, pero no la había contestado. ¿Por qué? Porque Dios tenía una misión muy especial para ese niño también, el cual debía nacer no cuando Elisabet y Zacarías quisieran, sino que debía nacer cuando fuera el tiempo indicado por Dios para cumplir la misión que Dios le había otorgado. Porque miren lo que dice ahora el versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, le dice el ángel, el hijo que van a tener va a ser muy especial, porque va a volver los corazones de la gente, los corazones endurecidos, los va a volver nuevamente hacia el Dios verdadero. Va a venir con el espíritu y el poder de Elías, y muchos se van a gozar en él. Y por si fuera poco, va a preparar el camino del Señor, el camino del Mesías. Entonces lo que el ángel le dijo a Zacarías fue: van a ser padres, pero van a ser padres de un hijo muy especial. Y por eso es que Dios no les había contestado su oración, porque el niño especial, escogido por Dios, debía nacer en el tiempo indicado por él. Hermanos, les pregunto, ¿se cumplió la misión de Dios para este niño que iba a nacer? Para Juan el Bautista, ¿se cumplió o no? Claro que sí. Se cumplió, porque más adelante Jesús, cuando se refirió a Juan el Bautista, que de paso el deseado de todas las gentes, dice que Jesús no adulaba a nadie, no adulaba prácticamente a ningún ser humano, pero en este caso, hablando de Juan el Bautista, sí se detuvo y dijo: de entre los nacidos de mujer no ha habido uno mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. ¿Se cumplió? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios escucha nuestras oraciones desde el primer momento en que las realizamos. A veces, como ya vimos, nos contesta de forma inmediata, otras veces se tarda en darnos respuesta, probablemente porque está esperando el momento indicado,
o está esperando que nuestros corazones estén listos para recibir esa bendición, como fue en el caso de Ana, como fue en el caso de Elizabeth y de Juan. Y sabes una cosa, probablemente tú has dejado de orar por algunas situaciones. A lo mejor, hermana, tú ya dejaste de orar para que tu esposo acepte a Cristo Jesús en su corazón. A lo mejor ya has orado por años al grado de que ya perdiste probablemente la esperanza de que eso suceda. Sin embargo, la historia bíblica debe traer poder a tu corazón, poder de esperanza de que Él puede contestarte esa oración. A lo mejor tú has orado no por el esposo, pero probablemente tienes mucho tiempo orando por tu hijo que se ha alejado del camino de Dios. A lo mejor hace años ya que él no quiere venir a la iglesia, no quiere nada con la lectura de la Biblia ni con las cosas de Dios. El mensaje bíblico nos dice, hermanos, que debemos mantenernos en oración. ¿Acaso tardará nuestro Dios en respondernos? ¿Acaso no nos hará justicia? Leímos en el libro de Lucas. O a lo mejor alguien ha orado por mucho tiempo por alguna bendición laboral que aún no se da. Quizá alguien está orando para que Dios le ponga un esposo cristiano, un esposo temeroso de Dios y todavía no surge por allí. Hay que mantenernos en oración. Y si Dios se ha tardado, debemos saber que Él lo ha hecho por una razón. Hay un dicho que dice más vale solo que mal acompañado. Dios está esperando el momento indicado, pero nosotros debemos mantenernos en oración. Así que yo te invito, hermano, hermana, si tú has dejado de orar por X o Y razón, la historia bíblica nos dice que tú debes mantenerte en oración, porque Dios a veces te va a contestar rápido y otras veces se va a tardar, pero se tarda por tu bien, por tu beneficio, para provocarte una mayor felicidad. A los que estamos aquí, si Dios se ha tardado, saben, les voy a contar algo. Nunca he hablado de esto, casi. Mi padre nunca se hizo adventista y por años yo sé que mi madre oró por él y todo, pero él nunca. De hecho, yo creo que fue una vez en su vida fue a la iglesia adventista nada más. Y yo creo, sí, fue cuando fue a entregar a mi hermana mayor a la boda. Ahí fue a la iglesia adventista nada más. Ni siquiera puedo decir que fue a mi boda en la iglesia porque yo me casé en un lugar que no era en la iglesia. Mis otros hermanos igual. Pero orando por mi padre, él nunca fue a la iglesia. Pero yo recuerdo que estando acá en Tecate ya, una vez, casi yo hablo todos los días a casa para reportarme. Recuerdo que mi padre había estado un poco mal de salud, de la presión. Y recuerdo que un domingo en la tarde le hablé por teléfono para ver cómo estaba. Ya estaba bien y todo, platiqué con él. Y él nunca me había abierto la puerta, jamás. Cuando uno trataba de hablarle algo de Dios, siempre se escabullía, ni siquiera permitía un diálogo. No era grosero, ni nos decía, no nos hables de esto, ni nada. Simplemente él cambiaba de tema o buscaba algún pretexto y no hablaba de eso. Pero ese domingo que le hablé, ¿cómo está, papá? ¿Cómo sigue? Estábamos platicando, me siento mejor, ya estoy bien, me dice. Y me dijo por primera vez, me dijo, pídele a Diosito por mí, me dijo. Dije yo, está abriendo la puerta, pensé. Claro que sí, le dije, voy a pedirle a Dios por usted, papá. Y le dije, usted también pídale a Él, cuando esté ahí en su cuarto solo, cuando esté en su cama, haga una oración y dígale, Señor, perdona mis pecados en el nombre de Jesús y atiéndeme, escúchame. Y Él le va a escuchar, le dije. Sí, me dijo. Y yo pensé, me está dando el avión nada más. Pero hágalo, le dije, pero hágalo. Sí, sí lo voy a hacer, me dijo. Y yo me quedé con una paz. Al siguiente día, en la mañana, él tuvo un infarto fulminante y falleció. Al siguiente día de esa plática. Yo recuerdo, fuimos al funeral y todo, me tocó hablar allí en el funeral
Y la familia estaba sorprendida, ya que estábamos en casa, después de haber ido al panteón, al entierro, todo eso. Ahí me tocó pues dar el mensaje de esperanza, etcétera. Pero la familia estaba sorprendida porque me decía, oye Juan Carlos, pero ¿cómo te mantuviste tan entero? ¿Cómo es que hablaste y ni siquiera se te quebró la voz ni nada? Me dijeron. Y ¿saben algo, hermanos? Yo les dije ahí, tuve una plática con mi papá el domingo en la tarde. Hablamos de esto, esto y esto. Y él me dijo, yo le dije que orara y él me dijo que lo iba a hacer. Al siguiente día que yo recibo la noticia de que había fallecido, claro que me puse triste y todo lo normal, pero como que Dios me dio una completa paz, porque en el momento sentí un pesar, porque yo dije, cuando me dijo pídele a Diosito por mí, me pesó porque yo no le dije, papá, cierre sus ojos, vamos a orar aquí en el teléfono, vamos a orar de una vez. Debí haber hecho eso, pero no lo hice, no se me ocurrió. Y yo estaba con ese pesar y me puse a orar después de recibir la noticia y Dios me dio una paz, No les voy a decir que me habló de forma audible, pero me hizo sentir que realmente mi padre se puso a cuentas con Dios esa noche, ahí en su cama, y al siguiente día él murió. Y yo me quedé totalmente en paz. Ahora, por mucho tiempo nosotros habíamos ido a la iglesia, nos bautizamos y él jamás asistió, como ya les dije. Pero si él oró, si él entregó su vida a Dios allí una noche antes, la gracia de Dios es infinita, hermanos, y eso es suficiente. Y por eso yo vivo con esa esperanza que Dios dio a mi corazón de que mi padre se arregló con Dios. Años después de que nosotros hubiéramos orado por él, porque ya tenemos, si tengo 41, él murió hace como 5 años, fácil habían pasado ya unos 20 años, hermanos, de eso. Entonces las oraciones de Dios se responden, nuestro Dios las escucha y el Espíritu Santo allí está trabajando en los corazones de las personas. No ceses de orar, no te desanimes, sigue orando por tus padres, por tu esposo, por el esposo que ha de venir, por la oportunidad que necesitas en tu trabajo, por la solución a ese problema. No dejes de orar. ¿Tardará Dios en contestar? ¿Acaso no nos hará justicia nuestro Dios? Nos hará justicia y nos responderá, porque todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Pastor Juan Carlos, por este hermoso tema. Yo creo que a todos nos ha motivado y nos ha animado a seguir orando a nuestro Dios por las diferentes peticiones que cada uno tenemos en nuestro corazón. Así que muchas gracias, Pastor, por este hermoso tema. Y para terminar con nuestro programa, para continuar, vamos a tener un especial por nuestros hermanos Carlos y su hija Jocelyn.
Muy bien, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a tener la oración final, pero antes que nada, estamos muy agradecidos con cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de la red social del Facebook, porque a través de la palabra de Dios que es predicada por estos medios, ustedes pueden encontrar paz y esperanza. ¿Y por qué no? En sus propias palabras, poder retransmitir el mensaje que han escuchado hoy a un amigo, a una amiga, a ese hombre, a esa mujer que probablemente yo estaba escuchando la palabra de Dios y a mi mente se me vinieron muchos casos de muchas damas que tristemente no han podido concebir, ¿sí? Muchos casos de hermanos y hermanas que se desaniman. Así que gracias a todos ustedes, hermanos, que nos siguen y que la palabra de Dios haya quedado muy impregnada en sus corazones. Y vamos a dar los motivos de oración. La hermana Elia pide por su hija, por su sobrina, nuestra hermana Elia Quero. También nuestra hermana Hilda Guadalupe Tapia dice que oremos por Eva, por Itan, por Juan, por Aide, Abigail, por Corina, Esteban, Sadiel, Socorro, Hilda y su familia. También queremos decirle a nuestro alumno, el joven Antonio Ortega, que estamos orando por tu mami, Antonio, si nos escuchas, y a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Sabemos que hay muchas necesidades. Algunas han sido exteriorizadas de manera personal y particular al pastor Juan Carlos Leiva o a un servidor como pastor de este distrito de Tecate. Otras pueden enviárnosla de manera privada al WhatsApp o si gustan ponerlas ahí mientras estamos escuchando el mensaje, estamos tomando nota. A todos y cada uno de los 84, 85 personas que nos han seguido, muchas gracias. Vamos a tomar momentos para orar y con esto vamos a concluir. Les invito que en sus hogares, así como están de pie, acostados, sentados, por favor, inclinen el rostro, cierren sus ojos unos breves momentos y oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde fresca que nos regalas aquí en la ciudad de Tecate, porque nos das el privilegio de gozar de vida y salud. Gracias, oh Dios, por el mensaje de esta noche, porque es un mensaje motivador en saber que a pesar de que pasan los días, los meses y los años, y muchas veces nos desesperamos, incluso nos desanimamos, sabemos que esa petición, ese ruego, esa oración que se hizo hace meses o años atrás, está en la mente, en los archivos, en ese disco duro que Dios tiene, que es maravilloso, que Él no se le pasa absolutamente nada por alto. Gracias, oh Padre, porque sabemos que estás por contestar miles y cientos de oraciones, no solamente a todos los que nos ven a través de esta red social, a todos nuestros hermanos y amigos, sino a tantas personas, oh Padre, que de diferentes idiomas y dialectos alrededor de este mundo, tú tienes a bien cada una de las peticiones. El momento tuyo no lo vamos a discutir. Tú eres Dios y soberano, y tú tienes toda la autoridad para contestar la oración en el momento que tú así lo decidas. Tienes la autoridad también para contestar la oración en la manera y forma que tú así lo decidas. Tú eres nuestro Dios, eres soberano, eres nuestro creador. Nosotros simple y sencillamente somos tus hijos, tus siervos, y por lo pronto aumenta nuestra fe, oh Dios. Ayúdanos a no desesperarnos. Algunos probablemente están pidiendo en estos momentos a Dios por algún cambio de trabajo o por algún trabajo. Otros están pidiendo a Dios para que cambien su carácter y su forma de ser en su relación
con sus amigos, con sus hijos, con su cónyuge en su matrimonio. Otros que están esperando dar a luz, están pidiendo, oh Dios, para que ese bebé o bebita pueda fortalecerse dentro del vientre de su mami y pueda venir sano y completo a este mundo. Otros están pidiendo por un hijo, por una hija, así como Ana lo pidió durante muchos años, así como Elizabeth también lo pidió. Y gracias, oh Padre, porque fueron contestadas esas oraciones. Otros están pidiendo, oh Padre, por salud física, otros por un cambio de vida. Por aquellos que probablemente ya no pueden seguir más viviendo así. Te imploro y te ruego que el poder de tu Santo Espíritu toque sus corazones y haya una transformación. Y si hay alguien, oh Dios, que desee entregar su vida a través de las aguas del bautismo en estos días, permite, oh Dios, que podamos poderle apoyar y que la presencia de tu Santo Espíritu y el equipo de pastores y dirigentes de la iglesia, oh Dios, podamos ir mano a mano para llevar un alma, 2, 3 o 100 almas a tus pies, oh Dios. Te pedimos y te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, los esperamos mañana en punto de las 7 de la tarde, aquí por la página de Adventistas Central de Tecate, Iglesia Adventista Central de Tecate. Que Dios les bendiga, que les dé dulces sueños y que cada uno de nosotros pasemos una muy feliz noche. Hasta mañana. Que no teman ir al campo de batalla. Buscas vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Buscas luces en la oscuridad.